Bienvenidos al canal. Hay pocas peleas en el panorama de la UFC que me llamen tanto la atención como la de Sean Strickland versus Paulo Costa este 1 de junio en el UFC 302. Esta pelea no solo me intriga por el choque de estilos, la cual será un muy educado boxeador en Sean Strickland, que posee una de las mejores defensas contra striking de toda la UFC, versus el estilo más agresivo y más de volumen versátil de Paulo Costa, sino que aparte de eso me interesa mucho porque de aquí podría potencialmente salir uno de los peleadores que vaya a disputar el título de peso medio. Eso por supuesto dependerá también de qué pase en la pelea de Robert Whittaker versus Chimaev también en junio, pero ciertamente este duelo es visto por la UFC como una pelea de eliminación titular, ya que será a 5 rounds, y quien sea que gane esta pelea seguramente va a ser tomado en cuenta cuando haya que elegir el próximo contendiente al título. Y el día de hoy vamos a hablar de este fantástico matchup que estoy seguro que nos tiene a todos nosotros esperando por ese 1 de junio. Antes de empezar con el análisis, asegúrate de suscribirte al canal. Subo videos de MMA literalmente todos los días. Ahora sí, empecemos. Primero que todo, hablemos de cómo vienen ambos peleadores recientemente. Sean Strickland viene de ganar 2 de sus últimas 3 peleas. 2 de ellas fueron peleas titulares. Una en donde derrotó a Israel Adesanya, en donde tuvo su mejor performance en su carrera como peleador de MMA, en donde dominó por prácticamente 5 rounds al mejor peso medio, considerado uno de los mejores pesos medios de la historia. La otra pelea fue en donde perdió ese título, pero lució muy bien ante el actual campeón Dricus Du Plessis en una decisión dividida. Cabe también a destacar que en el caso de Sean Strickland, sus últimas 6 peleas en la UFC han tomado lugar en el lapso de solo 2 años, algo muy contrastante al caso de Paulo Costa, por ejemplo, quien únicamente ha peleado en 2 ocasiones en los últimos 2 años, siendo una victoria ante Luke Rockhold, un peleador que ya está retirado no solo de la UFC, sino retirado de las MMA, y su más reciente derrota ante Robert Whittaker, en donde lució mejorado, pero igual perdió una clara decisión, 2 asaltos a 1. Y es más que obvio que si de forma hablamos, Sean Strickland es sin duda el peleador que viene con mejor momento, ya que a pesar de tener 3 derrotas en sus últimas 6 peleas, 2 de ellas fueron por decisión dividida y una de ellas fue un KO, pero contra Alex Pereira, que hoy en día es el actual campeón de las 205 libras. Pero para averiguar quién tendría una ventaja en una pelea tan cerrada como esta, hay que irse mucho más allá de las estadísticas y de los números. Hay que hablar de estilos, y vaya que estos dos tienen estilos muy diferentes. Por un lado, Sean Strickland es excelente, no más que excelente, en el boxeo que se usa en las MMA. Mantiene los principios del jab y del 1-2, y también es extremadamente bueno desviando los golpes rectos de sus rivales, tal y como lo podemos ver en su mejor actuación ante Israel Adesanya. Y si hay algo que hizo bien Sean Strickland en aquella pelea fue defenderse de todos los golpes y contraatacar con combinaciones, lastimar la cara de Adesanya con reptos y jabs, no dejar que Israel Adesanya se sintiese cómodo ni un segundo en esa pelea, haciendo a Adesanya fallar en múltiples ocasiones en el lapso de la pelea, y cuando lo veía necesario, esa patada recta al abdomen le permitía controlar la distancia de manera fenomenal, ganando así 4 de 5 rounds ante el segundo mejor peso medio de la historia de la compañía, segundo solo por detrás del mítico Anderson Silva. Ahora, ¿qué tan bien podrá hacerlo Sean Strickland frente a alguien que es más directo, menos selectivo, que no dejará de ir hacia adelante, que aunque menos dinámico lanza golpes con más volumen? Pues esa era la pregunta que yo me hacía acerca de su última pelea ante Dricus Du Plessis, y la respuesta que obtuvimos fue una combinación entre mal y bien. Le fue bien a Sean Strickland porque gracias a su postura muy vertical logró conectar jabs a la cara de Dricus Du Plessis a merced, pero le fue también mal porque si hay algo que Dricus hizo bien fue no desesperarse y terminar las combinaciones con patadas al cuerpo o patadas bajas. Eso, y también combinar uno que otro derribo que hacían que Strickland se preocupara también de su grappling, y eso le permitió ganar, según los jueces, 3
3 de esos 5 asaltos. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿qué tanto de esto podría replicar alguien como Paulo Costa? Pues Paulo Costa es mucho más dinámico de pie que Dricus du Plessis y que Sean Strickland. Simplemente tiene un arsenal más amplio, más diferente. Lo que muchas personas confunden es el hecho de que Paulo Costa no es un pegador de un solo golpe, nunca lo ha sido. Y esto puede ser debido al tipo de corpulencia que tiene y el hecho de que tenga varios TKO al principio de su carrera. Pero esto no puede estar más lejos de la realidad. Paulo Costa es un peleador de volumen. Si vemos su última victoria, Costa estaba tirando bombas a la cara de Luke Rockhold y muchas de esas bombas estaban conectándole en seco, pero ninguna logró noquear al ex campeón. Ni siquiera le lograron dar un simple knockdown en 3 rounds de esa pelea. Costa necesitó de esos 3 rounds, de sus patadas y de su grappling para ganar esa pelea, la cual en mi opinión Costa lució muy deslucido. Y esta próxima pelea ante Strickland, en lo personal no lo favorezco a ganar a Costa. Creo que Strickland es demasiado bueno en lo poco que hace. Viene de 2 peleas que se han ido a 5 rounds en donde Strickland ha mostrado tener un tanque de gas impecable. En la pelea de Adesanya su tanque de gas fue impecable, ganando ese 5º y 4º round. En la pelea contra Dricus du Plessis también me parece que gana ese 5º round y luce muy bien. Y creo que el hecho de que esta pelea la UFC la tenga a 5 rounds va a favorecer a Sean Strickland sin lugar a dudas. Ciertamente el tanque de gas de Paulo Costa no es tan malo como lo vimos en aquella pelea ante Luke Rockhold, pero tampoco es tan bueno si lo comparamos con el tanque de gas de alguien como Sean Strickland, que literalmente viene de 2 peleas titulares que se han ido a 5 rounds en donde ha lucido excelente. Y por supuesto creo que un más activo y más enfocado Paulo Costa ciertamente es una pelea muy peligrosa para Sean Strickland, pero con todo y eso creo que Costa no es capaz de sacar mayor ventaja en las áreas en donde se le puede sacar ventaja a Sean Strickland. La pelea que más le favorecería a Paulo Costa es una en donde Sean Strickland se limpia el culo con el plan de pelea y decida intercambiar a lo loco contra Paulo Costa, pero eso no creo que pase, ya que por muy alocado que parezca Sean Strickland cuando no está en el octágono, hay que decir que es un peleador sumamente disciplinado, uno al cual no le va a importar si se hace un trato de hasta la muerte antes de la pelea. Él va a subirse al octágono a hacer lo suyo, que es el man dance, una pelea en donde va a imponer su estilo de pelea, en donde va a usar muchísimo su jab, muchísimo su 1-2, en donde ocasionalmente lanzará unos volados y patadas frontales al abdomen. Sean Strickland no es un peleador que se vaya a subir en el octágono y vaya a arriesgar perder esta oportunidad, muy probablemente titular ante Paulo Costa, por tirar el plan de pelea a la basura. Y es que no tiene por qué hacerlo. Se ha convertido en uno de los peleadores más exitosos de esta división en los últimos años, haciendo bien lo simple, que es mantener una buena distancia, bloqueando y desviando todos los golpes, chequeando todas las patadas y conectando múltiples jabs y 1-2 en la cara de sus rivales. Y con Paulo Costa, sinceramente veo pasando algo muy similar. Strickland le saca 10 centímetros de alcance a Paulo Costa, así que si Paulo Costa quiere ganar esta pelea tendrá que saber cómo cerrar la distancia, crear espacios e intentar alternar golpes a la cabeza y al cuerpo. Creo que esa va a ser una de las claves para Paulo Costa para ganar esta pelea. También creo que va a tener que utilizar muchísimo su fisicalidad para ser un peleador más activo en el clinch y por qué no tratar de ocasionalmente llevar al suelo a Sean Strickland, aunque no lo mantenga por muchísimo tiempo controlado en el piso. Creo que el esfuerzo de Sean Strickland levantarse creo que sería bastante importante para reducir ese tanque de gas de Sean Strickland, que como todos sabemos es prácticamente impecable. Creo que Paulo Costa tiene que salir a buscar la pelea en los rounds 1 y 2, crearle un infierno, estar en la cara de Sean Strickland todo el tiempo, conectando con todo lo que tenga, por supuesto también utilizando todo su arsenal de patadas. Esa wheel kick no puede faltar. Vimos lo peligrosa que es, conectada en aquella pelea contra Whittaker, en donde casi lo finaliza en ese primer asalto. De hecho, si hubiese tenido un par de segundos más, estoy seguro que muy probablemente o lo hubiese finalizado en el suelo o lo hubiese finalizado en un standing TKO. Y por supuesto las opciones para que Paulo Costa gane esta pelea ante Sean Strickland están vivas, son latentes, tienen pulso. Paulo Costa podría hacer una pelea muy inteligente los primeros rounds de esta pelea, en donde conecta a Sean Strickland en varias ocasiones, le trabaje bien el cuerpo y haga uso de sus patadas. Pero si Israel Adesanya, siendo uno de los strikers más dinámicos y más creativos de toda la UFC, dicho así por muchísimos analistas,
analistas en los últimos años, no pudo conectar en seco a Sean Strickland en una pelea de 5 rounds. No veo a Paulo Costa haciéndolo en los primeros rounds, a menos de que se saque el conejo de la chisquera. Tampoco le veo el grappling que tuvo Dricus du Plessis para hacer que Sean Strickland se preocupara por esos derribos constantes en los 5 asaltos en los que pelearon. Tampoco veo a Paulo Costa teniendo ese poder y ese striking tan fino como el de Poatan Pereira en esa pelea en el 2022, en donde noquea a Sean Strickland con un gancho de izquierda bien puesto en su quijada. No veo a Paulo Costa teniendo ninguna de estas armas y por eso veo a Sean Strickland como el favorito para ganar esta pelea. Creo que ambos peleadores están en diferentes momentos de su carrera. Sean Strickland, a pesar de que tiene muchísimo tiempo en la UFC y era considerado como alguien de medio pelo, que no iba a ser nunca grande o no iba a llegar a la cima, de ahora de momento le está haciendo, ha llegado a ser campeón y está peleando muy buenas peleas. El caso de Paulo Costa es bastante diferente, alguien que se le veía con muchas aspiraciones, que hace hasta muy poco era de hecho invicto antes de esa pelea de Adesanya, por supuesto, se le veía con aspiraciones de llegar al título y limpiar con toda la división. Eso no fue así. Ahora Paulo Costa está pasando por un peor momento del que venía. En fin, quiero decir que ambos peleadores me gustan cuando se suben al octágono. Creo que los fanáticos de las MMA y la UFC en sí somos más felices cuando Strickland y Paulo Costa son más activos. Por supuesto me refiero más a Paulo Costa, que es el tipo que viene peleando más o menos una vez cada año, que tiene un montón de peleas canceladas. Es el peleador que no se ha tomado la carrera en serio en los últimos años, que venía con muchísimo hype luego de ser un invicto, luego de ganarle a Joel Romero en esa excelente pelea. Luego de esa derrota ante Israel Adesanya no hemos visto una versión demasiado buena de Paulo Costa. De hecho, desde esa derrota solo ha tenido una sola victoria y, como lo dije antes, una victoria muy deslucida ante un Luke Rockhold que ya ni siquiera está para pelear en boxeo ni en bare knuckle fighting. En fin, Paulo Costa me parece que es un peleador que está en un momento de su carrera muy diferente al de Strickland. Paulo Costa no lo veo con la calidad de nuevamente subirse a pelear por un título. Creo que Paulo Costa perdería con cualquier top 5, incluyendo a Marvin Vettori en una revancha, incluyendo a Brendan Allen, muchísimos otros peleadores. Y esto lo digo como un fanático de Paulo Costa, que soy declarado fanático de Paulo Costa. Me encanta, lo vengo viendo desde que llegó a la UFC. Me encantan sus peleas, me encantaba su racha que tenía en la UFC, siendo un invicto impresionante, dándoles TKOs a Jacare Souza, a Uriah Hall, y también teniendo esa pelea impresionante contra Joel Romero, que para muchos fue robo, pero para mí no lo fue. En fin, Paulo Costa me gustaría que ganara, sinceramente, porque me parece que es más interesante para la división ver un Paulo Costa en la cima, ver un Paulo Costa teniendo matchups contra, no sé, Chimaev, contra una Adesanya, una revancha contra Adesanya, Paulo Costa contra un Dricus du Plessis. Es un peleador que hace que la UFC sea más vistosa. Lo único malo que es un peleador que es demasiado inactivo, todo lo contrario de Sean Strickland, que a pesar de no ser un peleador tan entretenido en el octágono, y me refiero en el octágono porque siempre lleva un plan de pelea muy concreto, que, como lo dije antes, es ese uso de su jab, el uso de su boxeo, pelear una pelea bastante vertical, prácticamente ni siquiera utilizar su grappling, lo hace ser un peleador un poco menos entretenido en el octágono. Pero también hay que destacar, no le tiene miedo a nadie de esta división, que lo pongan con quien lo pongan, él va a pelear. Y en fin, me parece que esta pelea pinta para ser una de las mejores de este año. Esperemos esto se mantenga así y que esta pelea no se caiga, que no haya complicaciones. Falta menos de una semana, así que tengo muchísimas esperanzas de que podamos ver esta pelea y que ojalá sea a 5 rounds y que gane el mejor. Esto ha sido todo por el video, espero se suscriban, le den like y hasta la próxima.